Bueno, jóvenes, entonces les decía que la idea de hoy es poder trabajar frente a la corrección del borrador de artículo de tecnología que ustedes se supone ya deben tener. La idea entonces no es profundizar en elementos adicionales, porque ya como tal la temática se abordó y en teoría ya la tenemos. Lo que quiero esta clase es poder de pronto particularizar ya en los elementos propios de los artículos, retomando las diagramaciones o la diagramación que se les había sugerido. ¿Listo? Les decía que en el caso de las fotografías de la primera y la tercera página, la idea era que estas fotografías fueran de la web, fueran fotografías de internet. Y en el caso de las fotografías de la página 2, la idea era que esas fotografías fueran de los riesgos que ustedes encontraron en su casa, entonces fotografías suyas. Para hacer de pronto como el análisis frente a los artículos, me voy a basar en uno de los ejemplos que me enviaron, y es este de acá, este artículo, como para que vayamos haciendo la corrección y miremos un poquito los elementos propios de cada artículo. Entonces la idea es poder visualizar el título, ¿cierto? Nuestra frase adicional, poder identificar esa imagen que ustedes proponen inicialmente, la pequeña introducción que hemos construido y el plano general del espacio que vamos a analizar. ¿Listo? Algo muy sencillo. Luego de ello viene la descripción de ese espacio y la idea es que seamos lo más detallistas posibles en este espacio, pues porque a partir de esa descripción es que la persona que lee el artículo se va a hacer el imaginario de qué tipo de terminados y qué tipo de acabados tiene el espacio que ustedes están analizando. ¿Listo? Luego de ello, entonces, la idea era que ustedes trabajaran la tablita de los riesgos y en ella pudieran identificar el riesgo, ¿cierto? El método de prevención y la probabilidad de impacto, de acuerdo a la tablita que vimos en la clase anterior. Ahí identificar el icono que van a utilizar para cada uno de estos riesgos en relación, pues, al mapa de riesgos. Acá abajo debe estar el análisis de esa tablita y esto es lo que yo les decía, la idea es que aquí en esta segunda página yo pueda visualizar al menos una o dos fotografías de los riesgos que ustedes describieron en la tabla, no fotografías de la web, listo, no imágenes de la web. Entonces en este caso esta imagen habría que cambiarla y poder ubicar las dos fotografías, listo, no es necesario que muestren todo su espacio si es lo que no quieren. Simplemente focalicen una imagen en la que uno pueda identificar uno de estos riesgos que ustedes pusieron acá en las tablas. Luego entonces ya viene nuestro mapa de riesgos y en él pues la diferencia es que el plano ya aparece con la señalización correspondiente. Pilas con esto porque en este caso, por ejemplo, la señalización no es muy evidente. Hay que mejorar los iconos que se están trabajando, las imágenes, porque no se notan. Hay que hacerlos un poco más grandes, más visibles y en la tabla de convenciones no solamente me debe aparecer la forma, sino que si yo encuentro 4 tipos de riesgos, pues yo debo poner los 4 tipos de riesgos que voy a encontrar aquí. Así repita la señal amarilla, la parte interna es la que va a ir cambiando. Y es importante porque como no tengo aquí la descripción en el plano, de qué es cada una, en las convenciones sí deben estar descritas. Entonces hay que mejorar esta presentación del plano frente a las señales que se están usando. Luego de ello viene una pequeña conclusión frente al por qué es importante prevenir, ¿cierto? Y por último la imagen. Entonces, en resumidas cuentas, digamos que se pueden hacer los ajustes que se les referenciaron, pero tenemos el artículo frente a la diagramación que se les había solicitado. Entonces, fíjense que no es muy complicado, está trabajada en un programa que es conocido por todos ustedes y que fácilmente lo pueden editar. Entonces, la idea es que hagan hacer las correcciones correspondientes y la idea de esta semana era que los que se pudieran comunicar conmigo, pues poder hacerles estas correcciones frente a lo que estoy explicando y acá.
Entonces, des en cuenta más o menos cómo se va a hacer el análisis del artículo de tecnología, y si usted no tiene esos elementos, puede ser que los tenga en otro orden, pero no tiene los elementos solicitados, pues va a tener ahí un dolor de cabeza. Entonces, la idea es que usted analice su artículo frente a ya una estructura como tal y repase si la diagramación que está utilizando pues contiene todos los elementos referenciados. ¿Listo? Referencie muy bien o mire muy bien ese mapa de riesgos y que efectivamente las señales que está utilizando den respuesta a lo que usted puso en esta tabla. Deben ser coherentes, porque si no encuentro la información en forma coherente, pues no voy a tener un elemento de relación entre ellos. Y el elemento que los relaciona es la señalización. En la primera columna que a mí me aparece la señalización, los iconos que usted van a utilizar, pues estos mismos iconos yo los debo identificar aquí en mi plano, en mi mapa de riesgos, ¿listo? ¿Por qué? Pues porque me van a dar la ubicación del estudio que usted hizo frente a cada uno de estos riesgos. ¿De dónde sacó esta información? ¿Listo? Hasta acá pues la idea es como hacer simplemente como el recuento. No sé si en este momento tengan preguntas. Y miramos ya de pronto algún caso en específico o si hay alguien que quiera compartirnos el, el, el borrador de su artículo y le vamos haciendo las correcciones del caso. Karen, cuéntame. Buenos días, profe. Yo Hola. tengo una pregunta. Sí, dime. Es que mira, yo hice el plano de la casa, pero lo hice a mano. Entonces, para colocarlo, el artículo, ¿cómo puedo? Espérame. ¿El artículo lo vas a hacer a mano o el artículo lo vas a hacer con algún programa, alguna herramienta digital? Lo estoy haciendo con una herramienta digital. Estás haciéndolo en computador, estás usando alguna herramienta, ¿cierto? Ok, entonces sencillo, lo que vas a hacer es que a ese plano que hiciste a mano le vas a tomar una fotografía. Si te queda fácil, pones esa fotografía en un PowerPoint y simplemente le vas insertando las señales que tú consideraste en tu tabla de riesgos y lo conviertes en tu mapa de riesgos. ¿Listo? Si te queda muy complicado, entonces tómale la foto a tu plano que hiciste a mano, ¿cierto? Para que lo pongas en la primera página de tu artículo y luego sobre ese mismo dibuja las señales con los riesgos correspondientes para que completes tu mapa de riesgos. Tomas la segunda foto y esa es la que va en la página 3 del artículo. Y listo, no te complicas. ¿Listo? Y lo otro es que, digamos, mi casa es de 4 pisos. Sí. Entonces, por ejemplo, un pequeño plano de cada uno. Entonces sería como, digamos, una página tomarle a 2 pisos y otra a 2 pisos. Lo que puedes hacer es reducir el plano y podrías entonces añadirle hojas a tu artículo. Entonces, en la primera hoja muestras el primer plano, la segunda página muestras los otros 3 pisos, la siguiente página, que para tu artículo sería el 3, vuelves a la diagramación, es decir, muestras la descripción, la tabla, las fotos, normal. Y en la última vuelves a poner una página adicional donde muestres los 3 pisos y en la última el cuarto piso más la conclusión y la imagen final. Es decir, lo que vas a hacer tú es agregar 2 paginitas a tu artículo, no te va a quedar de 3 páginas, sino de 5, para que puedas poner allí la diagramación de cada uno de los planos y que quede pues bien distribuida para que no queden tan pequeñitos. ¿Listo? Vale, vale. Listo, chicos. No sé, ¿alguno otro tiene preguntas? ¿Cómo van con su artículo? Recuerden que ya la otra semana la idea es hacer la entrega de toda su revista. Y uno de los puntos a evaluar en las revistas es que vengan completas, que tengan los 7 artículos correspondientes. ¿Listo? No sé, entonces si alguien más quiere hablar, quiera preguntar algo.
Y si no, entonces continuamos referenciando los elementos adicionales de la revista. 5, 4, 3, 2, 1. Listo, entonces seguimos. Cuando nosotros estábamos hablando de la revista, en la guía a ustedes se les enunciaron algunas de las partes que hacen, pues, que componen este elemento de comunicación. Uno de ellos es la portada. Y allí en la guía se les referenciaban algunos elementos que debía tener la portada. Antes de iniciar, tienen que recordar que estamos hablando de una revista de tipo académica. Y el tipo de revista, pues nos va a dar luces también de qué tipo de portada es la que podemos hacer. No es lo mismo que cojamos una revista periodística o una revista de farándula, ¿cierto? Una portada para estas revistas pues va a tener unos elementos adicionales que una revista académica que es un poco más sencilla. Entonces, en el ejemplo en la guía a ustedes se les referenciaban 4 elementos que debía contener esa portada. El título, que se refiere al nombre de la revista y que debe pues efectivamente ocupar un espacio en tamaño de letra adecuado para que la persona fácilmente identifique ese nombre. Los títulos y subtítulos de los artículos que contiene la revista, resaltando el artículo principal. De allí que ustedes de los 7 artículos que que contiene su revista, van a seleccionar uno en el que ustedes creen pueden focalizar la atención del lector para trabajar su portada. Puede ser el artículo de la asignatura que a usted más le convenga o que el que ustedes crean que les haya quedado de pronto de mayor realce, puesto que ese artículo que usted va a referenciar en la portada va a ser el artículo que se va a utilizar para realizar la coevaluación de este trimestre. Por eso es importante que ustedes decidan con cuál de ellos se van a referenciar y se van a postular para esa coevaluación. La coevaluación la vamos a hacer al finalizar. La próxima semana les voy diciendo cómo es. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar el artículo con el que mi compañero se postuló frente a una rúbrica que se les va a entregar. Y lo que vamos a hacer es que vamos a compartirles la revista que usted entrega a otros compañeros para que ubique la portada, ubique el artículo que referencia, busque el artículo y con él haga la correlación de su compañero. Entonces, de ahí la importancia. Pueden utilizar respecto a ello imágenes y fotografías que resalten el tipo de revista y pueden enfocarse en el artículo principal o en el tema general de los artículos. Como aquí no hay un tema general para los artículos porque cada uno está trabajado o fue abordado desde la temática que propuso el maestro respecto de la asignatura, lo que podemos utilizar es ese artículo de referencia que usted va a tener. No es porque sea el más importante o porque tenga más peso sobre los otros, no. Es porque usted va a hacer la selección de esos 7 artículos al que mejor le haya quedado desde su postura. No por la importancia, sino por de pronto la elaboración que ustedes mismos hicieron, la diagramación, la dedicación que le hicieron. De pronto a algunos les pareció más interesante un tema que otro y se les hizo más fácil construir el artículo de ese tema. Y la invitación es a que escojan muy bien ese artículo porque, repito, de ello depende la coevaluación. Les voy a mostrar brevemente algunos ejemplos de lo que es una portada. Fíjense en aquí a la derecha, el que estoy referenciando, que es una revista de literatura y en ella se resalta el título. Fíjense que la imagen realmente no es muy diciente, es una forma o son unas formillas allí y debajo hay como una relación a frente en la temática sobre la cual trata toda nuestra revista. Entonces, no necesariamente quiere decir que en fondo de mi portada tenga que ser una imagen completa. Fíjense que puedo trabajar una forma unicolor y referenciar una imagen pequeña que me permita a mí identificar de qué se tratan los artículos que voy a encontrar allí. Este es un ejemplo. Podemos ver este otro en el que se referencia ya
es una revista frente a un encuentro, es como una memoria de, y pues en ella se referencian algunos elementos adicionales, como es el logo que tuvo el evento, la organización que lo promovió, por eso aparece el escudo. Entonces también allí podría aparecer el escudo de nuestra institución, ¿cierto? Que es la que está promoviendo la construcción de estos artículos. Y adicional, pues podría aparecer también una pequeña imagen referente a uno de esos artículos. Fíjense en esta, por ejemplo, esta es la portada y esta es la contraportada. Y en esta portada, la idea es que ustedes ubican una forma muy sencilla, ¿cierto? Y en el fondo una fotografía. Esto es como una plantilla para. Ahora les voy a mostrar algunas de las plantillas que maneja Canva. Simplemente usted entra, escribe revista y cuando usted escribe revista, él le va a referenciar un sinnúmero de plantillas respecto a los tipos de portada que puede trabajar. ¿Cuál es la invitación? A que ustedes escojan un tipo de portada que no venga de fotografía completa, sino que de pronto tenga o maneje un fondo unicolor que les permita a ustedes hacer una adaptación. O si van a manejar uno de fotografía completa, pues tengan presente muy bien qué tipo de fotografía es la que ustedes van a referenciar. ¿Listo? En el ejemplo que se les ponía a ustedes en la guía, se le referenció la forma en la que usted puede captar un tipo de portada, pero este tipo de portada aplica más para una revista de tipo farándula, ¿cierto? Que para una revista de tipo académica. La idea es que ustedes puedan también referenciar los elementos que pueden contenerse allí, pero teniendo en cuenta que nuestra revista es de tipo académico. ¿Listo? Entonces fíjense cómo enuncia de pronto los artículos que contiene alrededor, cómo pone en la parte superior el nombre de la revista, realiza con una imagen que tendrá que ver con el artículo principal. ¿Listo? El segundo elemento de su revista es la tabla de contenido o el sumario. Y en ella la idea es que usted pueda poner desde la editorial en adelante, numerado con página, los artículos o el título de los artículos que se van a encontrar allí. La idea no es que ustedes sean muy descriptivos en esta tabla de contenido, gasten mucho tiempo, simplemente que ustedes puedan enunciar el nombre del artículo y la página en donde se encuentra este artículo. Los elementos adicionales que puedan poner a los lados de la tabla de contenido, como imágenes y demás, ya los definen ustedes si quieren referenciar una imagen por cada artículo, si quieren referenciar imágenes solamente por algunos artículos o si quieren sacar imágenes relacionadas, pero no necesariamente vinculadas a los títulos, es decir, pueden poner imágenes aleatorias. O si por el contrario no quieren trabajar imágenes, sino que van a jugar es más bien con la tipografía de la paginación, es decir, con el tipo de letra, y con ella ustedes pues van a tratar de darle como un orden A. Este es un ejemplo, pero si ustedes buscan en internet ejemplos de tablas de contenido, pues van a encontrar diferentes elementos. En Canva hay algunos referenciados, como este que está acá, por ejemplo. Hay algunas plantillas que ya tienen, adicional a la portada, tienen su tabla de contenido también referenciada. Entonces, la idea es que ustedes ubiquen una de esas plantillas que les puede servir y con esta misma traten de plantear los elementos adicionales. ¿Listo? Me refiero a elementos adicionales a la portada, contraportada, editorial, tabla de contenido. En el caso de la contraportada, pues es el cierre de mi revista. Entonces, dependiendo del tipo de portada que yo propuse, la contraportada es como la continuación de. Entonces, si mi portada va a ser de un fondo unicolor, pues mi contraportada va a manejar el mismo fondo unicolor y lo que yo voy a referenciar en ella es una breve descripción de los contenidos que voy a encontrar adentro. Entonces, yo los invito a que lo hagan con preguntitas. Como por ejemplo, ¿sabes cómo prevenir los riesgos en casa? Como por ejemplo, ¿sabes de qué se trata el boom en Latinoamérica?
y ese tipo de elementos que ustedes podrían referenciar con preguntitas, y esas las podemos ubicar en la contraportada para que no nos pues obligue a hacer una descripción más estructurada y tengamos pues obviamente que hacer una revisión de los textos que ustedes proponen allí, sino que puedan hacer una contraportada que cierra las temáticas que propone cada artículo respecto a preguntas que pueden ser abiertas o pueden ser preguntas totalmente concluyentes frente al tema que ustedes están proponiendo. ¿Listo? Me refiero a concluyentes con que, sencillo, la pregunta inicial que les había hecho, ¿sabes tú cuáles son los riesgos que puedes prevenir en tu casa? Otra es, usualmente sabes tú cómo prevenir esos riesgos en casa. Entonces, dependiendo del tipo de pregunta, ustedes van a generar en el lector pues una forma en la que le va a interesar ver la revista. Un elemento como una revista en el cual es un elemento en el que el lector antes de abrir la revista generalmente siempre mira la portada y la contraportada. Entonces allí deben haber elementos que enamoren al lector a que efectivamente busque en el interior de la revista un elemento de interés para que atraiga su atención y pues genere la lectura de. ¿Listo? El otro elemento que hace parte de nuestra revista es la editorial, y ya el profe Arwin les va a hablar un poquito frente a la editorial. Gráficamente, la idea es que ustedes sencillamente ubiquen el título editorial, describen allí el texto y en la parte final pues pongan muy bien los datos suyos, porque usted va a ser la persona que va a escribir. Datos como su nombre, y debajo lo puede complementar con una pequeña línea que diga estudiante Almirante Padilla. Y ya, si quieren poner el curso y la jornada también allí, fabuloso. Para aquellos que preguntan cómo marco mi revista. Entonces, mi revista debe ir marcada porque en la editorial, el autor de la editorial se identifica ahí en esa página, ¿listo? Entonces, ustedes ponen allí su nombre completo, debajo estudiante Almirante Padilla, y debajo el curso y la jornada, ¿listo? Es la forma en la que se van a Entonces, si te parece, hablemos de una vez del tema de la editorial para que tengamos un poco claro de qué se trata. Entonces, mire, voy a compartir pantalla. Claro que sí. Para explicarles un poquitico de qué se trata este tema de la y qué es un poco lo que se espera con ella. Entonces, permítanme un momentico. Listo. Aquí estamos viendo un PDF compartido donde dice características de la editorial, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que es la opinión del periódico o de la revista en este caso sobre uno o varios temas. Al igual que la portada, su merced querida, su merced querido puede escoger uno de los temas que trabajó dentro de la revista para sobre ese tema desarrollar la editorial. O puede tomar un tema que usted sienta que reúne la mayor cosa de lo que está pasando. Entonces usted, por ejemplo, puede tomar como tema editorial, no sé, portada académica en el estudiante de grado noveno. Ese va a ser el tema sobre el cual usted va a trabajar su revista, su editorial, porque lo académico fue el tema de toda la revista. Pero usted puede tomar, no sé, el tema de la importancia de la formación matemática en su experiencia, a partir de lo que trabajó en el componente de matemáticas con el profesor Wilmar. O usted puede trabajar, digamos que como tema de su editorial, el asunto de la seguridad en el trabajo y el elemento industrial, con lo que trabajó con la profesora Andrea. Es decir, el tema de la editorial es absolutamente libre, pero dentro del marco de lo que la revista desarrolló. En este caso lo va a firmar usted, porque usted es el dueño de la revista, o sea, el que va a asumir la revista, y un poco en eso lo que estaba señalando Andrea a la hora del diseño. Hay dos tipos de editorial. El primero es de fondo, donde usted a profundidad desarrolla la opinión sobre un tema de manera argumentada, ¿sí? Que es un poco
lo que le estaba señalando anteriormente. O digamos que hay un tipo de editorial más como suelto, más como ideas sueltas, donde usted simplemente opina de manera muy breve. No se recomienda que se haga este tipo de... Si lo tiene que intentar en su editorial es de manera sustentar lo que fue su ejercicio dentro de la revista y lo que usted quiso desarrollar. Se trata de un lenguaje formal en tercera persona, es decir, no es una narrativa, no es una opinión, digamos que usted lo hace desde yo creo, yo pienso, a mí me parece, sino en tercera persona. Entonces, digamos, el trabajo en la vida académica del estudiante de noveno resulta siendo fundamental en estos tiempos de cuarentena. ¿Sí? Está hablando de su experiencia, pero en tercera persona, porque es un tipo de formalidad de este tipo de textos. Y la estructura es muy simple. Piense que en un primer párrafo usted va a hablar sobre el acontecimiento o hecho del cual parte, ¿sí? Un párrafo 2 y un párrafo 3 donde usted hace una reflexión sobre ese tema. Y un párrafo 4 donde usted hace una propuesta de mejora o sugerencias sobre ese tema que está trabajando. Entonces, en el desarrollo de esta semana, en los tiempos que usted lo crea necesario o conveniente, así como lo hemos hecho con otros estudiantes en la semana anterior, por ejemplo, Carvajal, que ha estado muy juicioso, por ejemplo, Marín, que también ha estado como muy inquieto, Sebastián, que también ha estado como ahí muy presente, me escriben por WhatsApp sobre su idea editorial, sobre algún avance que tengan y con muchísimo gusto lo vamos revisando y lo vamos trabajando ahí. Listo, Andrea. Bueno, creo que se me fue un poquitico la voz. ¿Ustedes me están escuchando en este momento? Sí, amiguito, ahí te estamos Listo. escuchando. Entonces, la idea sería que si tenemos preguntas frente a la estructura de la revista, las dejemos para el final y pues démosle paso entonces a las siguientes asignaturas, a español y matemáticas, para que puedan hacer sus desarrollos. Listo, entonces si les parece, voy a tomar la palabra. Es algo muy sencillo lo que hoy voy a estar trabajando con ustedes. En función un poco de lo que es tanto la revista, en cuanto al diseño, de lo que es el artículo que corresponde a mi asignatura, que es el tema de una infografía, como también, digamos, que unos contenidos que estaban ahí pendientes. Entonces, en el anterior desarrollo que tuvimos, las anteriores sesiones, la sesión 1 y 2, hicimos como un contexto acerca de por qué es importante leer en la escuela y por qué es importante acercarnos a la literatura. Y en un segundo momento empezamos a avanzar algunas cosas del contexto histórico y contexto político del boom, en referencia al texto que ustedes tienen ahí de referencia para poder avanzar en lo que estamos haciendo. Hoy voy a hablar, para cerrar, de 4 autores del boom, de los 4 claves, que ustedes ya saben quiénes son: García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Julio Cortázar, pero lo voy a hacer muy rápido, ya que ustedes tienen ahí como una información precisa dentro de la guía, pero quiero un poco la visualización de del mismo. Entonces, aquí ustedes ven una infografía de Vargas Llosa. Esto, acá se les muestra así como rápido, y ahorita vamos ampliando y haciendo cosas. Eso es un poco lo que eso es un camino de lo que puede ser un desarrollo de infografía para lo que estamos trabajando acá. Lo que hace el rostro del autor, ¿sí? Aquí ubica algunos datos biográficos, tanto acá en este encabezado, ¿sí? Arriba del rostro, como en esta parte, luego donde dice gran novelista. Lo que hace acá es hacer como una enumeración de sus obras importantes y el año donde fueron publicadas. Acá ubica algunos datos de interés del autor y aquí está como una línea de tiempo de su experiencia de vida. Esto es una infografía y es un poco una de las posibilidades, ya iremos mirando otras 3 más adelante, de cómo se puede convertir su texto. Entonces,
miremos algunas cosas de Vargas Llosa. Vargas Llosa pues es considerado uno de los novelistas más importantes del boom, como ustedes lo han venido como viendo anteriormente. Es peruano, él nació en la ciudad de Arequipa en el año de 1936. Acá hay una particularidad muy importante y es que Vargas Llosa es el único de los 4 claves del boom que aún está vivo. Es decir, García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes ya murieron. Entonces, digamos que Vargas Llosa es el último rostro de este boom, aunque en su último momento de vida, pues él ha tomado como un poco de distancia de lo que fue esa experiencia histórica que vivió. Algunas cosas un poco de lo que es su trayectoria. Fíjese que este hombre más o menos en el año de 1959 empieza a ganar premios por sus obras, una de ellas que es la más importante es Los Jefes, y en el 62 gana un premio con una obra muy importante que se va a llamar La Ciudad de los Perros. Los Perros, que ocurre en el 62, donde se va a convertir en un sujeto muy importante para la industria editorial y va a encontrarse con los otros autores del boom. Por eso veremos más adelante que más o menos en esta década de los 60 es donde esos autores hacen sus obras más importantes. Aquí digamos que hay un montón de obras más que podríamos señalar, que digamos que no vale la pena en este momento decirlo. Esta es muy importante, La Guerra del Fin del Mundo del 85, pero digamos que aquí hay algo muy importante para nosotros y es que en el año del 2010, Mario Vargas Llosa se gana el Premio Nobel de Literatura. Muy pocos latinoamericanos se han ganado el Premio Nobel de Literatura. El primero fue Gabriel García Márquez de esta época del boom, en el 82, como lo veremos más adelante, y el segundo, Mario Vargas Llosa. Eso es muy importante y sería clave que esté en su infografía, por ejemplo, porque es absolutamente notorio que 4 autores del boom, digo que de los 4 autores del boom, 2, García Márquez y Mario Vargas Llosa, ganaron Premio Nobel de Literatura. Y pues él ha ganado otro tipo de premios que aquí digamos que no habría que referenciar. Y entonces volvemos acá a lo que yo les decía. Mire que en la línea de tiempo de lo que son sus obras, encontramos que de las que más tenemos referencia, o las más importantes de su momento, que fue La Ciudad de los Perros y La Casa Verde, son novelas que aparecen en la década del 60. Otras obras por las cuales a él lo vamos a referenciar mucho es esta que se llama Pantaleón y las visitadoras, que incluso tuvo por ahí una versión en película cinematográfica con actores brasileños y colombianos. Fue muy, muy importante. Esta obra, La Guerra del Fin del Mundo, es muy linda. Cuando ustedes sean grandes y estudien literatura o cosas de esto, ojalá puedan revisarla. Esta obra de La Fiesta del Chivo también es muy importante porque hay un punto donde Vargas Llosa empieza a hablar acerca de las dictaduras militares. Que yo les decía a ustedes en su momento que los autores viven una época y luego reflexionan sobre ella por lo regular y construyen obras artísticas al respecto. Y esta de La Fiesta del Chivo es una novela que se ubica en una dictadura militar en Centroamérica. Es decir, no se les haga raro que de aquí a 20 años, pues muchas obras literarias de América Latina hablen acerca de personajes como el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez o como el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, que han marcado la historia durante muchos años política de su país y luego lo que hace el arte es reflexionar sobre ella. Entonces, este es Mario Vargas Llosa, así abuelo de pájaro. Más ratico, yo le voy a enviar a la profe Andrea este PDF para que en los grupos de WhatsApp que tienen con 91, 92 y 93 puedan descargarlo y de repente les pueda servir para la construcción de su infografía. Hay que aclarar, acá está la fuente, que cada una de las infografías pues no la elaboré yo, sino que son tomadas de otros repositorios de internet, pues que me facilitan en este momento la posibilidad de contarles cosas. Segundo autor del boom, Julio Cortázar,
Si ven, acá tenemos una estructura de infografía mucho más simple, más a manera como de mapa mental, porque digamos que esta únicamente se dedica a hablar de elementos generales de la vida de Julio Cortázar. Acá digamos que no está presente el tema de la obra literaria, el tema de sus de sus diferentes publicaciones y demás. Entonces, digamos que no es muy, digamos que eh, en este momento muy desarrollado, pues, pero digamos que nos sirve para ejemplificar un poquitico la vida y obra de Julio Cortázar. Julio Cortázar es un autor muy importante en América Latina, y una particularidad de este hombre es que él nace y muere en Europa. Julio Cortázar nació en Bruselas, en Bélgica, y muere en París. Este hombre, digamos que en la década del 60 sí ocupó un lugar fundamental en la historia política, porque se solidarizó mucho con el tema de la Revolución Cubana y vio en ella una posibilidad importante de pensarnos como continente. Es decir, en su momento él apoyó la Revolución Cubana y vio en la figura de Ernesto Guevara, Ernesto el Che Guevara, y, eh, y en la vida de Fidel Castro, pues unos hombres ejemplares para lo que era lo que él consideraba importante. A propósito, ayer 26 de julio se conmemoraba un aniversario más de la victoria política de la revolución en Cuba. Julio Cortázar muere en el año de 1984, allá en París, como les decía, y digamos que es un hombre que marcó la historia de la literatura porque él no se ubicó tanto en la reflexión sobre el tema de la pobreza, sobre el tema de lo popular, sobre el tema de lo campesino, sino que se ubicó más en una posibilidad de pensarse al sujeto latinoamericano como un sujeto que hace parte de las preocupaciones del mundo y que experimenta elementos en el amor y en el sueño y en el dolor, pues absolutamente conmovedores. Y digamos que uno de los grandes aportes que hace Julio Cortázar a la literatura del continente es la forma, es decir, hay una novela de él que es la más popular, la más conocida, que se llama Rayuela, que puede ser leída de múltiples posibilidades y de múltiples formas, porque Rayuela está compuesta de un montón de capítulos, y si usted empieza desde el capítulo 10 y luego sigue con el 14 y luego con el 24, tiene una historia. Pero si usted va desde el capítulo 1 hasta el 64, tiene otra historia, ¿sí? Es decir, Rayuela, porque lo que hace Rayuela es como esa imagen del juego de golosa que uno tiene, que uno va tomando diferentes caminos dependiendo de donde caiga la piedrita. Digamos que mostró que era posible contar historias desde formas absolutamente distintas a lo que tradicionalmente hemos entendido como literatura. Tenemos, pues digamos que a Gabriel García Márquez, que habría que decir, pues que es el autor latinoamericano tal vez más importante en toda la historia, que ha tenido mayor repercusión en el mundo. García Márquez nace el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Magdalena, y hace ya 6 años, el 17 de abril del 2014, muere en la Ciudad de México. Digamos que García Márquez tiene un papel muy importante porque él le mostró al mundo que la historia de un pueblo pequeño como Macondo podía ser universal, ¿sí? Fíjese que aquí yo les decía el tema de las fechas. Mire, decíamos que en los 60 aparece Rayuela de Julio Cortázar, en los 60 aparece La ciudad de los perros de Vargas Llosa, y en el 67 aparece 100 años de soledad de García Márquez. Y por eso digamos que hace tan importante esta década para nuestros autores que estamos trabajando acá. Mire que aquí hay una forma muy interesante de presentar la infografía,
¿sí? Fíjese que está en el centro el rostro del personaje. Aquí tenemos un hilo histórico, fíjese por esta cara de la hoja, ¿sí? Fechas cronométricas y todo ese cuento. Y aquí tenemos una reseña, ¿sí? Aquí lo que reseñan son como los elementos más importantes de las obras claves del hombre, ¿no? Y que es La hojarasca en el 65, La mala hora en el 62, Ciencia en el 67, Crónica de una muerte anunciada, que la leímos el año pasado con los de octavo en el 81, y El amor en los tiempos de la cólera en el 85, que es una novela muy, muy bonita que podría leerse en esos tiempos de pandemia, entre otras cosas. Y aquí unos datos generales. Entonces, fíjese, por ejemplo, que usted podría hablar acá, por ejemplo, de el tema del boom latinoamericano, una imagen que permite sintetizar todo eso, fechas importantes a nivel del contexto histórico, ¿sí? Aquí, por ejemplo, los datos de los autores más importantes y aquí algunas informaciones clave que usted no ubicó ni acá ni acá. Ese puede ser un camino, por ejemplo, para el tema de su infografía. Y finalmente, aquí tenemos a Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, el mexicano. Carlos Fuentes es hijo de diplomáticos, entonces el papá de él era pues diplomático y por ese mundo de la diplomacia y demás, pues el hombre termina naciendo en el canal de Panamá, bueno, en Panamá, mejor dicho, en el canal, no en Panamá, el 11 de noviembre del 28, pero pues digamos que su nacionalidad es mexicana porque pues los papás son de allá y se van a los pocos años otra vez para su ciudad de origen. Este hombre pues es abogado, es muy importante porque es egresado de la universidad pública mexicana y eso digamos que le da un valor muy importante en la historia de su país. Al igual que García Márquez, Carlos Fuentes estuvo muy fascinado por el tema del cine y el cine digamos que marcó gran parte de lo que fue su vida. Fundó el Colegio de México, que me parece que es uno de los lugares intelectuales y académicos más importantes de ese país, junto a Octavio Paz, otro autor muy importante, que no hace parte de lo que denominamos boom, pero, pero digamos que también hace parte de la historia de nuestro continente. Y digamos que también vivió su vida como diplomático. En la década de los 60, él escribe una obra que se llama La muerte de Artemio Cruz, que también es esa obra fundamental de su discurso literario. Entonces, en esta infografía, si se dan cuenta, tenemos en el centro el autor, ¿sí? Y tenemos una numeración de diferentes hechos importantes. Este formato con numeración de repente no nos sirve tanto para lo que queremos decir como el boom, pero en vez de numeración podríamos encontrar otra posibilidad para a partir de ahí ubicar datos, ya va como en el tema de su creatividad. Entonces todos esos datos concretos del tema de los autores del boom se los enviaremos pues con la profesora Andrea a los diferentes grupos de WhatsApp. No sé si es sobre este tema de la infografía y sobre el tema del boom, en este momento tengan algunas preguntitas antes de darle la palabra al profesor Wilmar para que continúe con el desarrollo temático de matemáticas. ¿5? 4, 3, 2. Bueno, parece que no Profe, hay preguntas. Ah, bueno, sí hay preguntas. Cuéntenos todo. profe, es que tengo una duda. ¿Es que hay que hacer una infografía por cada uno de los autores o solo por uno? No, hay que hacer una infografía sobre el boom, que es el tema que en este momento nos convoca. Pero digamos que los protagonistas del boom, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, García Márquez, hacen parte de la infografía, porque en la infografía se tiene que cubrir esos elementos, y eso se lo decimos en la guía. El contexto social y político del boom, de la época del boom, la definición de qué fue el boom y sus características, y la reseña de los autores. Esos 4 elementos tienen que estar en el boom y ya en la infografía, perdón, y usted elevando el diseño que su merced considere necesario. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, ¿quién más? Gracias, Sebastián, por participar.
Bueno, entonces ya saben que ahí en el WhatsApp estoy siempre presente. Alguien alzó la manito. Camila, cuéntanos. Buenos días, profe. Pues yo estoy haciendo el proceso de realizar mi infografía y no sé si pueda compartir pantalla para que me pueda seguir guiando. Pero Camila, por supuesto, ni que estuviéramos bravos. Vale, ya la comparto. No, así estuviéramos bravos, también lo revisábamos con mucho gusto. Ay, no sé, ¿esto cómo es? Hay una partecita al lado del micrófono, donde es como un cuadrito y una flecha. Ahí es la Sí, parte sí, sí. Ay, rayos. Ya. ¿Sí se está viendo? Parece que ya va a empezar a verse. Listo, ya se está viendo. Bueno, pues así la hice yo. Pues mira, el diseño, otra vez, se nos fue. Eso, ¿Ya? a ver. Muy bien. El diseño está muy chévere, muy bonito. Aquí en la parte inicial parece que es donde está esa manito en el mapa, lo que estás haciendo es definiendo, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo. Hay una cosa muy interesante aquí y es que es clave que ubiques una letra que visualmente sea más fácil para leer, porque digamos que no necesariamente porque es una letra extraña y demás, cumple el tema del diseño, ¿sí? Y aquí un poco con los colores sería mucho mejor un color más claro, ya que el fondo es oscuro, ¿listo? Sí, señor. Me parece que, a ver, aquí estamos hablando de que fue, listo, ojo con las tildes, ese que tiene tilde y tiene que estar en signo de interrogación las dos cosas, el que trata igual, listo, y perfecto, yo lo que haría, yo lo que haría es el siguiente orden acá en la infografía de Camila, ¿qué es? ¿De qué trata? ¿Listo? Autores del mundo latinoamericano, algunas obras, ¿listo? Y esta parte del contexto histórico no lo pondría sacándolo de una flecha de la cara de Cortázar, sino que lo pondría aquí abajo solito, ¿listo? Aquí Sí, abajo señor. solito, para que me permita diferenciar la información. Entonces acá tengo la definición, toda la parte literaria de lo que es el asunto y acá abajo un contexto histórico que me permite cerrar el diseño, pero separar los diferentes momentos de lo que estoy haciendo. Muy bien, muy buen ejercicio. Gracias. ¿Alguien más quisiera compartir la pantalla como lo hizo Camila? ¿O tiene alguna otra preguntita? Bueno, siento yo... Profesor, una Señora. pregunta. ¿Ya dejé de compartir la pantalla? Sí, señora. Ah, vale, gracias. Bueno, siento yo que con la pregunta que hizo Sebastián y con este ejemplo que mostramos con Camila, podemos tener más elementos generales de lo que se espera y lo que necesitamos. Entonces, ahí estoy en el chat del WhatsApp, respondiendo pues en el transcurso de toda esa semana, preguntas e inquietudes que tengan, muchachos. Muchas gracias por escucharme. Los dejo con el profesor Wilmar Fabricio. Buenos días. La intervención que voy a hacer a continuación básicamente es como para hacer un balance de lo que hemos trabajado hasta el momento, qué es lo que nos queda pendiente para trabajar, que es la clase que vamos a realizar ahorita, como lo hemos venido haciendo por Facebook Live, y hacer una aclaración sobre qué es lo que se pretende de nuevo, qué es lo que se está pidiendo en matemáticas, porque pues las preguntas que me han enviado, más que lo que ha sido la parte algorítmica de los procedimientos que hemos realizado, es que muchos aún no saben cómo arrancar en cuanto a su trabajo. Entonces, primero, respecto al balance, hemos visto 3 métodos de solución de sistemas de ecuaciones 2x2 y nos restan por ver 2, que es el método de eliminación
y qué es el método por determinantes. Yo quise iniciar desde el método que de pronto es un poco más complejo e ir bajándole ese nivel de complejidad. En ese orden de ideas, los dos métodos que vamos a ver hoy, que es el método de eliminación y el método determinante, son los métodos más fáciles, los métodos con que de pronto ustedes más se van a identificar a la hora de realizar sus trabajos. Pero la aclaración va en que su trabajo final, el artículo para matemáticas, tiene que ser una situación problema que ustedes plantean, que luego de eso le dan la transformación a un sistema de ecuación lineal 2×2 y lo solucionan por los 5 métodos, que quiero que eso quede claro. No es escoger un método, no es escoger 2 métodos. El artículo tiene que tener la solución del mismo problema a través de los 5 métodos. ¿De acuerdo? Digamos que ese artículo, la idea no es que usted coloque un ejercicio y usted lo resuelva por los 5 métodos. No es solamente eso. Ese ejercicio, para que tenga la forma del artículo como tal y que pueda ser parte de la revista, tiene que tener un contexto claro, el contexto de la situación problema que usted está trabajando. Cualquier tema de los que ustedes están trabajando con sus demás profesores lo deben transformar a una situación de un sistema de ecuaciones lineales 2×2. Yo les explicaba algunos ejemplos en la ocasión anterior, pero digamos ahorita que estaba escuchando la intervención de Arévalo, ella decía que estaba haciendo los planos de su casa. Entonces, un ejemplo, el planteamiento del problema puede decir de que tiene la situación de que en una de las habitaciones, 2 veces el largo más 3 veces lo alto le da 27 metros. Y en la misma habitación, al sumar una vez el largo por 2 veces el alto, le da 12 metros. Que la situación que ella plantea es cómo a través de un sistema de ecuaciones lineales puede llegar a determinar cuál es el valor del ancho y cuál es el valor de lo alto de su habitación. Ahí ya tiene planteado una situación problema que puede llegar a enfrentarla y a darle solución a través del planteamiento de un sistema de ecuaciones 2×2. Y para ello dice, bueno, a continuación voy a hacer el método gráfico. Y coloca cuál es su método gráfico. Y al final llega una solución. Luego dice, ahora lo voy a realizar por el método de sustitución, luego por igualación, eliminación y determinantes. Y ese es el artículo. Un solo ejercicio, que es el que usted saca a través de contextualizar su situación problema, ese mismo lo tiene que solucionar con los 5 métodos. Obviamente, como yo les he venido trabajando en las clases en live, estoy utilizando el mismo ejercicio, si ustedes se dan cuenta. Y cada vez que hemos hecho un método distinto de solución para ese sistema de ecuación, la respuesta ha sido la misma. Eso es lo mismo que se tiene que esperar. Porque si ustedes se entregan un artículo donde en el método gráfico les dio una solución, en el de sustitución nos dio otra, eliminación nos dio otra, o solamente coinciden 2, pues no se está obteniendo lo que se está esperando, y es que a través de los 5 métodos se llegue a la misma respuesta. ¿De acuerdo? Entonces creo que ahí trato como de explicar de una mejor forma qué es lo que deben hacer en cuanto al artículo de matemáticas. Y como les decía, solamente nos restan dos métodos de solución de esos sistemas de ecuaciones. Entonces ahorita tan pronto terminemos acá la clase, pasamos de una vez a la página de Facebook Live, tomamos más o menos unos 5 minuticos, lo que es mientras que alistamos la página, entramos a la reunión, colocamos la clase para dar inicio a esos 2 métodos. Son métodos muy cortos, no nos vamos a demorar tanto con los otros porque, como les decía, son métodos que son mucho más sencillos y mucho más directos, entonces no nos vamos a demorar mucho. Y durante esta semana ya espero que ya vayan planteándose un problema, ya al tener ya los 5 métodos, que son ya todos los que ustedes necesitan, ya vayan planteando su problema y ya me pueden empezar a hacer preguntas, porque hasta el momento no he recibido preguntas respecto a la parte de algunos de cómo me está quedando esto, si están bien hechos los ejercicios, porque pues ustedes se han dado cuenta que los ejemplos, estamos trabajando también los mismos. Los 2 que les dejé comenzando el sistema de solución gráfico, los 2 mismos ejemplos somos los que hemos venido trabajando para que ustedes desde sus casas vayan reforzando lo que es el trabajo de la solución de los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, hoy, después de que ustedes
reciban la clase, la idea es que ya terminen de solucionar esos 2 ejercicios con los 2 métodos faltantes, y al darse cuenta usted que definitivamente ya entendió cómo es el procedimiento para hacer los 5, pasemos al planteamiento del problema, y que ustedes a través de Messenger, como hemos venido trabajando, o a través del correo electrónico, me digan, este es mi planteamiento, profe, yo tengo esta situación, ya sea por la parte de la seguridad industrial, ya sea por la parte del manejo de planos, ya sea por la parte de lo que les decía la clase anterior, que era la parte del café, la minería, bueno, los productos de explotación minera, cualquiera de esos contextos. Esto es lo que yo tengo, mi enunciado, y yo la transformé a esta ecuación. ¿Me sirve? Simplemente es que yo les revise y les diga, sí, este les sirve, y empiezan a trabajarlo. Y listo. Eso es todo. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra pregunta. Creo que no, Andreita, entonces pues ahí te doy la palabra. Listo, chicos, entonces no sé si en general tengan preguntas sobre la estructura de la revista, o si tengan alguna pregunta que se nos haya quedado por ahí en el aire. Este es el momento. La idea de estos encuentros es que ustedes aprovechen el tiempo al máximo para que puedan resolver sus dudas y generemos ese contacto entre docentes y estudiantes. ¿Listo? Recuerden que ya la otra semana deben entregar sus revistas. Voy a mirar por acá el WhatsApp. Profe, Sí, dime. es que tengo una pregunta sobre el editorial. Sí. Es que no sé si va entre los primeros, o sea, como si fuera un artículo, o sea, si lleva un orden en especial ese editorial. La editorial no entiendo por qué me hablas de que si lleva un orden en específico. No entendí, otra vez. ¿Un orden dentro de la revista? ¿Señor? ¿Un orden dentro de la revista? Sí. O sea, hablas de cómo yo voy a organizar los artículos dentro de la revista. ¿Cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero? ¿Es eso lo que me quieres? No, los artículos no, el editorial. Sí, o sea, va en un orden específico o se puede involucrar así cualquiera y ya. Ah, ok, no, tú puedes tomar como referencia cualquiera de los artículos o cualquier temática de la que tú tratas la revista. No necesariamente tiene que ser el tema del artículo en específico, sino si tú quieres hablar sobre la importancia de las ciencias en la educación en básica, pues también lo puedes hacer, no hay ningún problema. Bueno, profe, gracias. Vale. El señor Carvajal por acá escribía, yo no sé si ya lo habías leído, dice, profe, no se podría tomar como una imagen que se refiere a cada artículo y tener al final un tipo de collage. Si lo que quieres es trabajar elementos adicionales para la contraportada, es decir, si eso es referente a la contraportada, sí. Lo que puedes hacer es hacer un tipo de collage al final y efectivamente quedaría muy chévere. También es una buena idea. Si lo que quieres es proponer un collage para un elemento adicional de la revista, también lo pueden hacer. Recuerden que ustedes en su revista, si quieren involucrar textos, artículos, infografías adicionales a las que ustedes deben hacer, que de pronto complementen los temas que ustedes están trabajando como apoyo a esa búsqueda que ustedes hicieron, también lo pueden hacer. Los pueden vincular allí, pero eso no suple ninguno de los artículos que ustedes deben construir. Los 7 artículos construidos por ustedes deben aparecer allí. ¿Listo? Entonces, chicos, si no es más, conmigo como tal nos volveríamos a ver de hoy en 8 días. Y de hoy en 8 días lo que vamos a trabajar es ya cómo configuro ya mi revista en un solo PDF para enviar o a través de una de las herramientas que les mostré en la clase anterior en un enlace convertida a una revista digital. ¿Listo? Eso lo vamos a ver entonces de hoy en 8 días. Y el próximo martes, entonces, perdón, el próximo lunes, la idea es que ustedes ya tengan sus revistas terminadas, ya las tengan listas. Ya ese día lo utilicemos es para que si tienen alguna duda específica frente a algún elemento de la revista, pues ustedes puedan solucionar esa duda antes de hacer la entrega.
pero ya esta semana ustedes deben dar por terminada la revista. A los WhatsApp, voy a hacer ahí como un comercial, les envié una plantilla que envía la profe de biología respecto de la clase que tuvieron la semana pasada para que ustedes la diligencien y la tengan lista para la clase de esta semana, ¿listo? Para el jueves. Entonces recuerden, por favor, busquen en los WhatsApp esta plantilla para que ustedes la puedan llevar lista a la clase. Si no es más, entonces les agradezco. Me refiero a la portada. Ok, Carvajal, sí, en la portada también puedes hacer el collage de los varios artículos. No hay lío. Sí, también podría funcionar. Si no hay más preguntas, entonces les agradezco el tiempo. Utilicen, por favor, el resto del día para que trabajen muy juiciosos en sus artículos y en su revista. Recuerden que ya ahorita comienza ya la explicación de los últimos 2 métodos en relación a las ecuaciones lineales. Y nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Ahorita les agendo la clase de mañana, sociales inglés, a las 8 de la mañana. Gracias, compañeros. Hasta luego. Hasta luego, niños. Hasta luego, Andrea y Wilmar. Chao, profes. Chao, profes, gracias. Chao, profe. Chao, profes. Muchas gracias, que estén bien.